Araceli de Frutos. Araceli, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Encantados de recibirte esta mañana, Araceli. Quería preguntarte, en este momento en una jornada en la que estamos a la espera de conocer el dato de precios en la eurozona, pero venimos de ese buen dato de ventas minoristas en Estados Unidos, ¿cuál es la situación de los mercados? ¿Cuál es la radiografía en estos momentos? Sí, pues como dices, estamos en los mercados pues pendientes de todos estos datos de inflación y de precios, que bueno, pues es la nueva preocupación que se cierne en los mercados, ¿no? Para la semana pasada ya vimos los precios en Estados Unidos que repuntaron mucho más de lo esperado, y bueno, pues en esa dinámica pues vemos también que puede pues pasar en Europa, ¿no? Pues todo un poco influido por el aumento de los precios del crudo, y también bueno, pues esas desacople que se está viviendo entre la oferta y la demanda en la economía, pues fruto también de este cierre económico que hemos tenido pues en la época de la pandemia, ¿no? No obstante, yo creo que bueno, pues ese desajuste de oferta y demanda, cuando ya bueno, los inventarios vuelvan a tener ese dinamismo, los precios, aunque se mantendrán en un nivel alto debido a la actividad económica, pues se suavizarán esos incrementos de precios, ¿no? En cuanto a mercado, o qué implicaciones tiene para el mercado, pues yo creo que de aquí a final de año sí que podemos ver un cierre positivo de bolsas, aunque ya se está notando que los volúmenes en la bolsa son, bueno, pues se acerca a fin de año cada vez menores, y para el año que viene, pues yo creo que el activo también ganador va a ser la renta variable versus la renta fija, ¿no? Que sufrirá también. En este contexto, no sé hasta qué punto podría verse lastrada la situación con ese tensionamiento que parece agravarse en el mercado energético, con esa paralización, la certificación para poner en marcha ese gasoducto de Nord Stream 2, que parece tener la llave para que Vladimir Putin, que Rusia, libere ese gas con el que suele contar el mercado europeo, y que este invierno parece que va a resistirse precisamente con esa condición que de alguna manera no deja de subrayar Vladimir Putin. ¿Cómo ves el escenario y cómo podría realmente agravarse la situación? Sí, bueno, pues tenemos un punto más, parece así decirlo, negativo, ¿no? De cara a ese cálculo de inflación o de precios. Si bien parece ser que el precio del crudo puede llegar ya a sus máximos, y bueno, pues es de ahí ir recortando algo estos precios, pues tenemos por otro lado el precio del gas, que con esta noticia que ha surgido por parte de Alemania y Rusia, esta cierre del gasoducto, pues nos llevan los precios para arriba, ¿no? del gas, de la energía autocomponente, pues que también afectará a la cesta de la inflación. Entonces, bueno, pues digamos que puede haber una compensación, ¿no? Entre la subida del precio del gas y la moderación del precio del crudo, pero bueno, es un componente más que afecta a la inflación, y bueno, pues afecta a lo que estábamos comentando anteriormente, bueno, pues estamos en un entorno inflacionario, y lo que la inflación por sí tampoco es mala si viene acompañada de aumento de la economía, ¿no? Del crecimiento económico. Van unidas, ¿no? Lo malo sería que hubiera aumento de inflación y nos estancáramos en el crecimiento económico, ¿no? Pero no es malo tampoco que haya algo de inflación en la economía. Vigilamos bien de cerca esa inflación que parece que se prolonga más tiempo del esperado. Mirando ya a sectores
que centran la atención de los inversores. Estamos viendo cómo en las últimas horas, bueno, en los últimos tiempos, se va imponiendo esas compañías en el sector automovilístico punteras que se desmarcan de los vehículos tradicionales, que apuestan por ese vehículo eléctrico, ese vehículo del futuro. No solamente Tesla por su parte, sino que llegaban Rivian, Lucid. Hemos visto en las últimas horas cómo han llegado a superar a esos gigantes tradicionales que marcan la historia del sector, como son Volkswagen, Ford, a punto de rebasar a General Motors. ¿Cuál es el escenario para este sector? Araceli, no sé qué te parece, en un contexto en el que, además, eso sí, se sigue sintiendo la falta de microchips, pero aún así el mercado sigue apostando por estos fabricantes. Pues sí, parece que el mercado tiene ganas y tiene hambre, ¿no?, de todas estas startups y todas estas empresas de vehículos eléctricos que están surgiendo, ¿no? Bueno, pues Rivian, la que comentabas, pues superó está respaldada así por Amazon y Ford, y superó ya la capitalización de Volkswagen, una cosa, bueno, pues un poco asombrosa, ¿no?, de que una empresa que no tiene ingresos tenga esta valoración en bolsa, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco entra en la dinámica que se ya vivió el año pasado, estas ganas en este sector, en todo lo que tenga que ver con el vehículo eléctrico, pero tenemos que recordar que, bueno, pues el vehículo eléctrico realmente sí que se está invirtiendo en él, y sí que todas las empresas, incluso las grandes, ¿no?, Volkswagen, Renault, Daimler, están invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos, con lo cual, bueno, si hay que elegir, pues evidentemente apostaría más por las empresas consolidadas que tienen un beneficio, que tienen una trayectoria, más que por las startups que, bueno, pues tienes más riesgo y te estás jugando también ahí más, ¿no? Puedes sacar una gran rentabilidad, pero realmente pues una empresa que ahora mismo y actualmente no tiene ingresos, pues la verdad es que resulta extraño, ¿no? Es un fenómeno pues que venimos teniendo, y sobre todo en el sector tecnológico también, no solamente en vehículos eléctricos, pues ya hace tiempo, ¿no? En cuestión de vehículos eléctricos apostaría más por las empresas grandes, la verdad. En cuanto a sectores también protagonistas, seguimos muy vigilantes de los bancos, que parecen moverse a contracorriente a veces de lo que parecen las expectativas del mercado. Mensajes de que no va a haber subida de tipos en ocasiones parecen responder a los movimientos en la curva de tipos, y en las últimas horas aquí como protagonistas indiscutibles estaba esa operación, esa apuesta de BBVA sobre Garanti, que el mercado ha penalizado. Parece además que deja evidentemente sin comprador a Sabadell, que era ese eterno noviazgo, y aún así sigue la falta de convencimiento de esa operación por parte de los inversores, pese al discurso de BBVA, que asegura que les fortalece, que generará valor al accionista y que incrementará el dividendo. En ese contexto, bueno, es un poco amplia la pregunta, pero quería preguntarte un poco sobre cómo estás viendo al sector en general y ya en el caso particular de BBVA. Bueno, pues el sector en general pues no es un sector en el que esté recomendando ni se esté potenciando en las recomendaciones, ni tanto para clientes ni para el fondo de Alange Inversiones, porque aún creo que, siempre digo, ¿no?, que el sector bancario todavía necesita su revolución industrial. Entonces es un sector que se tiene que adaptar a la nueva economía, que aún no está en ello. Sí que es verdad que es un sector que, bueno, pues según las perspectivas que se tienen en los mercados para los próximos años, pues puede que sí que lo haga bien, porque, bueno, pues si se tienen unas perspectivas de subidas de tipos de interés, a este sector sí que le beneficia ello, pero
realmente, y es un sector que bueno, pues se ha estado saneado, pero realmente aún vamos a estar con tipos de interés bajos durante bastante tiempo, porque los bancos centrales van a retrasar, yo creo, todo lo posible la subida de tipos hasta que la economía se consolide, con lo cual por ese lado tampoco tendría el sector bancario. En concreto, la operación de BBV con la banca turca, considero que bueno, pues ellos están intentando sanear esa situación, controlar esa situación que les ha venido perjudicando durante años anteriores, y pues con la compra del banco tendrían la situación más controlada, ¿no?, por ese lado. Ya para terminar, no nos queda mucho tiempo, Araceli, se querría volver a un tema más salido, ¿no?, de lo que son los sectores, pero no te había preguntado por él, y es un poco esa situación que vuelve a abrirse, aunque parece, es con lo mismo que volvíamos de vacaciones, ese límite de deuda en Estados Unidos. Janet Yellen advertía también anoche, ¿no?, cómo Estados Unidos va a incurrir en un impago de deuda el 15 de diciembre y solicita una vez más que se eleve esa suspensión del techo del endeudamiento. No sé si de alguna manera el mercado va a dar por hecho que esto va a ser un trámite que nos va a llevar al límite, pero que finalmente y una vez más se va a superar ese bache, o va a incrementar el tensionamiento en el mercado. Bueno, yo creo que es la primera opción que has dicho, ¿no? Yo creo que el mercado, pues sí, Estados Unidos siempre lleva al límite la deuda y un poco la paralización que conllevaría en las administraciones, pero luego al final siempre se acaba solventando, ¿no? Bueno, el tema de la deuda, no solamente en Estados Unidos, que es un tema importante y preocupante, el endeudamiento que tienen las distintas gobiernos y las distintas economías. Recordemos que el sector privado sí que, entre comillas, ha hecho sus deberes y sí que se ha desapalancado en estos años, no así las finanzas públicas. Entonces, eso también es un elemento negativo a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a cómo se van a desarrollar las perspectivas económicas y la evolución de las economías para los próximos años. No solamente en Estados Unidos, pero en el resto también de economías es preocupante el endeudamiento público. Muchas gracias una vez más por el madrugón, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Un placer tenerla un día más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz negocio. Chao.